Bueno, hermano, entonces continuamos en el estudio de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a estudiar las 7 iglesias por separado para sacarle el mejor provecho al estudio de la palabra. Hoy nos corresponde la iglesia de Éfeso, capítulo 2, del 1 al 7. A manera de introducción, estas 7 cartas fueron dirigidas, como ya hemos hablado en la ocasión anterior, a 7 iglesias particulares, ¿sí? Con características muy particulares, que de alguna manera les explicaba que nos ofrecen como el diagnóstico de la iglesia del Señor en todo el tiempo de la historia, desde que se fundó la iglesia hasta nuestros días. Eso es como el diagnóstico, como la radiografía de cómo es la iglesia. Y en todo momento la iglesia siempre ha tenido las características de estas 7 iglesias, y el tiempo en el que vivimos pues no es la excepción tampoco. Hoy vivimos en muchos casos bajo esas características de estas iglesias. En el caso de Éfeso es la iglesia que vamos a mirar, que el Señor le hace el reproche de que pierde el primer amor. Y así hay iglesias que han perdido el primer amor, han perdido el entusiasmo. Bueno, ya ahorita entramos en detalles. Amén. Quiero leer desde el versículo 1 en adelante y decirles, que cada iglesia tiene un encabezado. Como es una carta, primero está el destinatario, que es la iglesia a la cual va dirigida la carta, luego el autor, que no es otro sino el Señor Jesucristo. Y usted se dará cuenta que cada vez que se menciona una iglesia en particular, el Señor es presentado, o el Señor se presenta con algunas características de su carácter. Sobre todo tiene que ver con la revelación del capítulo 1, ¿sí? De todo esa revelación maravillosa que tuvimos en el capítulo 1 del Cristo glorificado. Pues el Señor se le presenta a cada una de las 7 iglesias echando mano de algunas de esas características, de las cuales pues se le reveló al apóstol Juan. Por otro lado, hermanos, el contenido de la carta tiene un diagnóstico de cada iglesia, ¿sí? El Señor hace un diagnóstico de cada congregación. Ese diagnóstico no solamente tiene que ver con las cosas buenas, con las virtudes, las cosas que el Señor exalta de cada iglesia, sino también en momentos dados de las cosas malas, ¿sí? De las cosas malas. El diagnóstico combina las dos cosas, tanto las cosas buenas que está haciendo la iglesia como las cosas malas en su momento. De todas las 7 hay 2 nomás que no reciben ninguna censura, es decir, no hay un diagnóstico malo, todo es elogios para esas congregaciones. Es el caso de Esmirna y es el caso de Filadelfia. De resto, todas las 5 reciben el diagnóstico de lo bueno y de lo malo. Luego viene la exhortación de parte del Señor, o el remedio a ese diagnóstico, ¿sí? Esa censura que el Señor le hace a la iglesia, el Señor le dice, pero tienes que hacer esto para solucionarlo. Es el remedio, o es la exhortación. Y toda carta termina con un consejo y una promesa, ¿sí? Ese es como el orden o la división de cada carta. Gloria al Señor. Entonces entramos en materia, hermanos. Comenzamos leyendo entonces el capítulo 2, versículo 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Éfeso, ¿sí? Sabemos ya por lo que hemos estudiado que el ángel habla del liderazgo de la iglesia, ¿sí? En este caso en particular del pastor de la iglesia, de la persona encargada de la dirección de la iglesia. A esa persona fue dirigida o fue colocada en sus manos esta carta para que luego la leyera la iglesia. Cuando hablamos de Éfeso, hermanos, de Éfeso, si hablamos de la ciudad, permítanme contarles algo rápidamente para que de pronto nos ubiquemos en el contexto histórico. La ciudad de Éfeso era conocida porque allí se había edificado el gran templo de la diosa Diana de los Efesios.
De hecho, se convirtió en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ese templo suntuoso que le habían edificado a esta diosa de la fertilidad. No era muy atractiva esa figura, ese muñeco, digámoslo así. Era lleno de bustos por todo lado, ¿sí? De bustos. No era muy agraciada, no era muy atractiva, pero representaba la diosa de la fertilidad. Y era la que a los efesios adoraban continuamente. Si usted lee Hechos capítulo 19, usted se va a dar cuenta en la pasión, la efervescencia religiosa que había detrás de esta diosa pagana, diosa que se llama Diana de los Efesios o Artemisa, bendito sea el Señor. Y alrededor de todo ese culto a esta diosa, pues se desencadenaba un paganismo religioso, una prostitución moral. El templo tenía sacerdotes, tenía sacerdotisas que hacían el papel de ser prostitutas. Allí se celebraba en medio de los cultos paganos a esta diosa, se hacían orgías sexuales. Era todo un, vamos a decir, un aparato de inmoralidad. A eso súmele que se hacían imágenes de la diosa, del templo, y todo eso se convirtió en un gran mercado, que esa fue como la situación que tuvo el apóstol Pablo en Hechos 19 con aquella gente, con los líderes de aquel culto religioso, porque el negocio se les estaba dañando por causa de la predicación del evangelio. Algún filósofo antiguo dijo que no era posible no llorar, hablando de la maldad que existía en Éfeso, no llorar al ver la inmoralidad de los efesios. Era imposible no llorar al ver la inmoralidad de los efesios. Entonces imagínense, hermano, el grado de paganismo, de maldad que se movía en esta ciudad de Éfeso. Y en ese contexto fue que Pablo, con la ayuda de Priscila y Aquila y otros, fundaron la iglesia de Éfeso. Y tenemos que decir, hermano, que esta iglesia, para este momento en que está siendo dividida esta carta, ya han pasado cerca de 40 años de haberse fundado. Y esta iglesia gozó de la bendición de tener, hermanos, unos elementos, unos instrumentos humanos maravillosos. Comenzando con Priscila y Aquila, luego se le sumó Apolos, el gran predicador, el elocuente predicador de aquel momento. Eso lo encuentra usted en Hechos 19 y 20. Y luego Pablo llega y está allí 3 años enseñando a aquella iglesia, fortaleciendo, consolidándola, predicando el evangelio, la fundamenta. Luego deja como pastor a Timoteo, su hijo, en el ministerio. Y como si fuera poco, hermano, luego, pasados los años, el apóstol Juan llega a ser pastor de esta iglesia por muchos años. Y seguramente fue aquí en Éfeso, pastoreando esta iglesia, que fue arrestado y luego llevado a la isla de Patmos. Una vez sale de su destierro, de la prisión, llega a Éfeso a escribir el libro de Apocalipsis. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿por qué hacemos este recuento, hermano? Para que usted se dé cuenta que esta iglesia gozó de esa bendición. Esta iglesia no era una iglesia, vamos a decir, con poco conocimiento, todo lo contrario. Fue bien formada, bien discipulada, y que tenía ese grado de conocimiento teológico, porque tuvo la bendición de tener estos grandes hombres del Señor siendo líderes y pastores de ellos. A esa iglesia, 40 años después, el Señor le dirige esta carta. Entonces vamos a ver cuál es el contenido de esta carta. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Luego el Señor se presenta, mire cómo se le presenta a esta iglesia: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Sí? Dice esto. ¿Cómo se presenta el Señor aquí? Como el que tiene las 7 estrellas en su diestra.
En el capítulo 1, versículo 20, se nos habla del significado de esas estrellas y de los candeleros. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, ¿cómo se presenta el Señor a esta iglesia de Éfeso? Primero, que el que tiene las 7 estrellas en su diestra, es decir, que el que tiene a los líderes, a los pastores en su mano derecha. Y qué bueno, hermano, saber que el Señor tiene a los pastores en sus manos. Amén. Que es a través de ellos que el Señor ejerce autoridad, disciplina, organización a su iglesia. ¿Sí? Que el Señor respalda el ministerio del pastor. Que el Señor está con los pastores. Alabado sea el Señor. Y por otro lado dice que el que anda en medio de los 7 candeleros. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Es decir, hermano, que una vez el Señor una vez más, aquí el Señor dice: yo estoy en medio de la iglesia. ¿Qué tal que el Señor no estuviera en medio de la iglesia? Si el Señor no estuviera aquí en esta noche, esta reunión sería una reunión más. ¿Sí? Una reunión cualquiera. Pero quien le da razón y sentido, esencia y sabor a esta reunión es la presencia de Cristo a través de su Espíritu Santo en medio nuestro. Entonces el Señor le dice a esta iglesia: yo estoy en medio de la iglesia, he estado siempre y he prometido estar en medio de mi iglesia, alabado sea el Señor, hasta el último día. Así se presenta el Señor a la iglesia de Éfeso. Y desde el versículo 2 en adelante, 2 y 3 particularmente, y luego el versículo 6, el Señor hace el diagnóstico. Vamos a ver el diagnóstico. Es como si usted y yo fuéramos al médico, y el médico entonces nos ausculta, en fin, después de haber visto los exámenes que nos hemos practicado, entonces el médico pasa a dar su diagnóstico. Entonces el Señor, que conoce a esta iglesia, que ha estado en medio de la iglesia, le dice a esta iglesia: este es el diagnóstico. ¿Cómo comienza, hermano? Hay 8 características o 8 diagnósticos dentro de este gran diagnóstico. ¿Sí? Primero: yo conozco tus obras. Esta es una frase que se repite en todas las demás iglesias: yo conozco tus obras. Y esto es algo que nos debe hacer reflexionar, y es que el Señor nos conoce a usted y a mí. El Señor sabe lo que usted y yo hacemos. A veces queremos pasar de agache y pensar que el Señor pasa por alto lo que hacemos. Los engañados somos nosotros. Pero el Señor conoce nuestras obras. Y el Señor está diciendo a esta iglesia en general: yo conozco tus obras. Yo conozco lo que has hecho, lo que haces y aún lo que harás. Bendito sea el Señor. Pero esto nos debe hacer reflexionar todos los días. No nos podemos esconder de la presencia del Señor, porque Él está en medio de la iglesia. No podemos ocultar de la presencia de los demás, y podemos engañar al hombre si queremos. Y podemos engañar al pastor y a los demás hermanos si queremos, pero al Señor no lo podemos engañar. Yo conozco tus obras, es el primer diagnóstico. Segundo diagnóstico: yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Esta palabra arduo, en la palabra griega, la idea es cuando usted y yo tenemos un día ajetreado, como llamamos nosotros, y terminamos la faena extenuados, ya sin fuerzas, ya lo dimos todo, ya no tenemos más para dar. Pues el Señor está diciendo a esta iglesia de Éfeso: yo conozco tu arduo trabajo, que lo has dado y has hecho hasta faltarte las fuerzas. Y claro, hermano, cuando uno mira el contexto de la iglesia de Éfeso, fue una iglesia apostólica, una iglesia misionera, fue una iglesia que hizo mucho. De hecho, de esta iglesia prácticamente nacieron las demás iglesias que se mencionan en Apocalipsis. Una iglesia misionera,
Una iglesia que nunca dejó de trabajar por el Señor, nunca dejó de predicar. Alabado sea el Señor. El Señor la está elogiando aquí, está dando un diagnóstico, exaltando estas virtudes que tiene la iglesia. Tu arduo trabajo, lo has dado hasta que tus fuerzas te han faltado, y eso es digno de alabar, está diciendo el Señor a esta iglesia. En tercer lugar, dice que no puede soportar a los malos. La iglesia tenía una gran virtud, y era que no soportaba el pecado dentro del seno de su iglesia. No puede soportar a los malos, mucho menos la maldad. Usted sabe que en todo tiempo siempre han habido los que se visten de ovejas, pero por dentro son los rapaces, ¿cierto? Siempre los han habido. Y el Señor habló por allá del trigo y la cizaña. Siempre ha habido esas dos facetas en medio de la iglesia, los que son auténticos y los que son falsos. Pero esta iglesia tenía una capacidad de cero tolerancia con el pecado. ¿Sí? Había vamos a decir, un sistema de disciplina, de autoridad para salvaguardar el seno de la iglesia de lo malo que de alguna manera alguien hiciera. Y esto es digno de alabar también. Y yo creo, hermano, que la iglesia del Señor tiene que tener esa capacidad de cero tolerancia con lo malo. Y no se puede abrazar el pecado, no se puede justificar lo malo, venga de quien venga. Así sea el líder, así sea el apóstol, así sea el profeta, pero no se le puede tapar lo malo que hace. Amén. Amén. Tiene que haber ese sistema de autoridad, de disciplina, para cuidar la integridad y la santidad de la iglesia. Pues eso era lo que hacía esta iglesia, y por eso el Señor la está alabando ahora. Usted no puede soportar los malos. Bendito sea el Señor. Y luego exalta la capacidad de discernimiento que tenía esta iglesia. Dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Ven? Tenían un discernimiento espiritual para descubrir a los que eran falsos. Dese cuenta que desde el tiempo de los apóstoles siempre han habido falsos apóstoles. ¿Sí? Personas que dicen ser algo pero no lo son, y que más bien sus intenciones son otras menos que vivir para el Señor y dar testimonio de su fe con su testimonio diario. Lo que buscan son prebendas personales, sacar provecho. Bendito sea el Señor. Y la iglesia, hermano, siempre ha estado afectada o permeada por esta realidad. Pero esta iglesia tenía la capacidad de discernir y fácilmente detectaban aquel que era un falso, aquel que ostentaba ser lo que no es, que simplemente era una apariencia de ser, pero no lo era. Y entonces el Señor los está alabando por eso, hablando de diagnóstico. Ustedes han probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Pero era tanta, digamos, que en el tiempo de estas iglesias, sobre todo en el tiempo de los apóstoles, de los padres de la iglesia, para filtrar los ministerios. En el caso de los apóstoles decían: un apóstol no puede durar más de un día en una iglesia predicando. Si dura 2 o 3 es por necesidad, pero si ya dura más, ese ya no es apóstol. ¿Sí? Y dicen que si el apóstol recibía alguna prebenda económica, eso lo descalificaba como apóstol. En los tiempos de los apóstoles, ese era como el requerimiento, ese era el filtro por el cual esta iglesia en particular pasaba a sus apóstoles. Y hermanos queridos, si ese filtro se usara hoy, ¿cuántos se rajarían? ¿Cuántos se quedarían afuera? ¿Cuántos quedarían descalificados? Porque si hoy estamos permeados en este tipo de gente,
gente que se camufla, gente que usa el nombre de Dios para hacer sus pilatunas y para sacar provecho propio. En muchos casos, muchos de estos se han enriquecido a costilla de un ministerio. Y se han enriquecido y se dan la gran vida. Alabado sea el Señor. Yo creo, hermano, que la iglesia de hoy necesitamos tener discernimiento. De saber quién es quién. Y yo no estoy desconociendo los grandes ministerios, porque Dios es el que los coloca. Dios es el que llama y los capacita y los respalda, como ya hemos dicho. Pero de ahí a que se aprovechen y manipulen a la gente para sacar provecho propio, y usted los ve, hermano, haciendo un montón de cosas que nada que ver con la doctrina bíblica, y usted los ve cómo hoy eso se ha convertido en un negocio bien lucrativo, y usted los ve diciendo: es que el Señor me dice y el Señor me muestra, y hacen alguna declaración y entonces la gente dice: yo pacto esa palabra porque así los han enseñado, que si el Señor me habla a través de algo que el predicador dice, hay que pactar esa palabra, hay que sellarla con un billete, con una ofrenda. ¿Quién dijo eso, hermano? Si para eso es que el Señor ha instituido estos ministerios, para hablarle al pueblo, pero no para que estos ministerios se lucren. Y claro, hermano, no quiero decir que entonces el ministro viva de gratis, no, porque ese es su trabajo, esa es su vocación, para eso Dios lo llamó y Dios lo va a sustentar. ¿Cómo? Pues a través de la iglesia, lógicamente. Pero de ahí a pasar a los abusos, a los excesos, eso ya solo cuento, esa ya es otra historia. Entonces esta iglesia tenía esa capacidad, mi hermano querido, de detectar a los que decían ser apóstoles y no los eran. Dice: y los has hallado mentirosos. Quiera Dios, y ustedes como iglesia local deben pedirle al Señor ese discernimiento, de poder discernir quién, que así sea, quién es quién. Porque hoy hay muchos por ahí ambulantes, llegan pidiendo la oportunidad de predicar y lo que son vividores y estafadores, y en muchos casos hasta inmorales, hermano. ¿Sí? No es sano que un predicador itinerario venga a una iglesia y le pida el teléfono a la hermanita. Eso no es sano. Eso no es sano. ¿Sí? Y que luego la llame para luego invitarla a tomar gaseosa por ahí, cafecito. Eso no es sano. Pero de eso se ve, hermano. Entonces nosotros los pastores debemos estar a la vanguardia y cerrarle la puerta a todos estos comportamientos. Sigue el diagnóstico, versículo 3 dice: y has sufrido. Una iglesia sufrida, una iglesia trabajada, una iglesia esforzada, pero sufrida. Esta iglesia tuvo que de alguna manera sufrir los embates de los comienzos de la persecución imperial. Resulta que para el tiempo en que esta iglesia fue fundada, Nerón estaba en todo su furor y Nerón incendió la ciudad de Roma porque era un pirómano. Y para justificar el incendio de Roma, le echó la culpa a los cristianos. Nerón fue el que la encendió, sí. Y se desató una persecución contra la iglesia. Y luego eso llevó a cabo la sentencia del apóstol Pablo en el año 68, porque Nerón decretó la sentencia, le quitaron la cabeza a Pablo, y también en ese mismo año aproximadamente el apóstol Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo por petición propia. ¿Sí? Todo debido a esta persecución. Y de ahí para adelante, hermano, pues las persecuciones fueron cada vez más candentes, más encarnizadas en contra de la iglesia. Así que el Señor le está diciendo: ustedes han sufrido. ¿Sí? Puede que nosotros no hayamos sufrido lo mismo que estas iglesias primitivas, pero de alguna manera tenemos algún grado o algún tipo de sufrimiento. ¿Sí? De alguna manera somos estigmatizados, somos ignorados por la sociedad. Más hoy, con todo este discurso inclusivo, hermano querido, usted escucha el mensaje inclusivo
todos y todas ahora, ¿sí? Porque quieren incluir a todo el mundo. Hoy se celebra el Día de la Mujer, pero qué curiosidad que a los muchachos del colegio le dieron también regalo, porque ya están diciendo que no es el Día de la Mujer, sino también el Día del Hombre también, en ese contexto inclusivo. Decirme hacia dónde nos lleva esta ideología perversa de que ya no hay diferencia entre un hombre y una mujer, todos son iguales, la igualdad de género. Y ahí va, poco a poco tomando fuerza, cobrando fuerza cada vez más. Y nosotros, la iglesia, tenemos que estar a la vanguardia de esto. Y porque no compartimos este tipo de ideas, pues de alguna forma vamos a ser perseguidos. Esta iglesia, el Señor la alaba y dice: ustedes han sufrido. Luego, ¿qué dice más? Dice que has tenido paciencia. En cuanto al trabajo, dice: tu arduo trabajo y paciencia, es decir, nunca desmayaste en hacer las cosas que tenías que hacer, siempre perseveraste. Ahora la alaba de otra manera: has sufrido y has tenido paciencia. La paciencia es la capacidad precisamente de sufrir largamente sin dejarnos afectar mental, espiritual y emocionalmente. ¿Cierto, hermano? Es muy fácil encontrar a alguien que sufre y sufre y sufre, oírlo renegar de su fe, oírlo maldecir a Dios. Pero el Señor está alabando la paciencia, esa capacidad de sufrir largamente sin afectarnos, sin alterarnos, sin desmoronarnos, siempre con nuestra confianza puesta en el Señor. Amén. Sabiendo que de alguna manera de parte de Dios vendrá la salida. Amén. Vendrá el respiro de Jehová de alguna parte. Amén. Esa es la paciencia. Y sí que necesitamos paciencia. Hoy más que nunca necesitamos paciencia. Y la paciencia incluye la perseverancia. ¿Y sabe qué significa la perseverancia? A no rendirse nunca. No nos podemos rendir. Los que hemos avanzado, llevamos unos cuantos años en este camino de la vida, no tenemos derecho a vivir. No tenemos derecho. ¿Celular? No tenemos derecho a desanimarnos. No tenemos derecho a aflojar. Nuestra meta está hacia adelante y allá llegaremos con la ayuda del Señor. Amén. A eso le llamamos perseverancia. Eso es lo que el Señor está alabando de esta iglesia: su perseverancia, su paciencia. Alabado sea Dios, de que han sufrido y en medio del sufrimiento siguen perseverando, siguen hacia adelante, hacia la meta que está al frente. Y luego resalta una vez más, dice: ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Sí? Por amor de mi nombre. Tengan presente esa frasecita: por amor de mi nombre. Todo lo que estos Efesios, esta iglesia de Éfeso hacían, lo hacían por amor a Dios. La única motivación que los llevaba a hacer lo que hacían, a predicar, a ir al otro lado, a hacer obra misionera, a orar, etcétera, etcétera, etcétera. La única motivación era el amor a Dios. Dice: y no has desmayado. ¿Alguna vez usted ha sentido que la fuerza le falta? Como que siente desvanecerse después de un esfuerzo enorme. Eso a cualquiera le pasa. Lo importante es no quedarnos en esa posición, sino recobrar nuevas fuerzas. ¿Qué hacemos cuando usted y yo nos sentimos cansados? Pues tomamos unos minutos para descansar, para respirar profundo, para tomar agua.
y recobramos nuevas fuerzas. Esa es la idea que está pensando aquí el Señor, no han desmayado. Eso no quiere decir que nunca se sintieron cansados, no, todo lo contrario, que en medio del cansancio se tomaban el tiempo para respirar, para renovar su fuerza y continuar adelante. Lo que no podemos de ninguna manera, hermanos, es permitir quedarnos allá rezagados. No puedo más, no soporto más y quedarme allá. Aquí lo que el Señor está exaltando a esta iglesia era que en medio de las dificultades sí se cansaban, sentían desmayarse, pero iban y recobraban nuevas fuerzas y continuaban adelante. No hay derecho de desmayar, hermano. Amén. Más en este tiempo. No podemos darnos el lujo de decir, no puedo más, estoy desanimado. Yo escucho a muchos que están diciendo, no, estoy desanimado. ¿Sí? No hay derecho, hermano. Entonces no es el momento para esto. Entonces no es el momento para esto. Si nos sentimos cansados, el desánimo llega por momentos. Usted y yo sabemos cuál es el secreto. Vamos a la presencia del Señor. Amén, amén. Vamos a la fuente de las nuevas fuerzas. Dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Esa es nuestra esperanza. Entonces, ¿qué hacemos en medio del cansancio, en medio del desánimo, por alguna razón? Miramos al cielo y decimos, Señor, necesito nuevas fuerzas. Y de Él recibimos. Amén. Y continuamos el camino. Ese es el diagnóstico que el Señor hace respecto a esta iglesia. Y el versículo 6 añade una virtud más. Algo bueno que esta iglesia estaba haciendo. Versículo 6 dice, pero tienes esto que aborrece la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Sí? Entonces el Señor le dice, mire, para terminar mi diagnóstico bueno de ustedes, los he alabado por varias cosas, pero quiero terminar diciéndoles una cosa más. Ustedes aborrecen la obra de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. Y digamos que la teoría más ajustada a la realidad con respecto a estos nicolaitas, cuando lleguemos a la iglesia de Pérgamo, encontramos todo lo contrario. La iglesia de Éfeso aborrecía la obra de los nicolaitas y la iglesia de Pérgamo permitía la obra de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? La teoría más ajustada que explica de alguna manera quiénes son los nicolaitas tiene que ver con uno de los 7 diáconos que se eligieron en Hechos capítulo 6. Allí había uno que se llamaba Nicolás, y con el paso del tiempo Nicolás, dicen los que dicen saber, que distorsionó la doctrina de la libertad cristiana. Es decir, que en nombre del placer y en nombre de la gracia de Dios convirtió la libertad cristiana en un libertinaje. Con el supuesto de que todo lo que la carne hace y el placer de la carne y todas las obras de la carne no afectan el alma y el espíritu. Entonces prácticamente lo que este individuo le dio licencia a la iglesia de hacer lo que se le diera la gana con su cuerpo, con la carne, de que satisfaciera todos los deseos de la carne, porque al fin y al cabo eso no afecta al alma y al espíritu. Esa es digamos que esa es una doctrina gnóstica de aquellos tiempos. ¿Sí? Y eso es convertir la gracia de Dios, la libertad cristiana, si bien es cierto, la doctrina de la libertad cristiana hay que enseñarla. Lógicamente no tenemos por qué estar esclavos de cosas que no tienen nada que ver con la gracia del Señor, pero eso no quiere decir que tengamos licencia para hacer lo que queramos.
Porque quien piensa de esa manera entonces convierte la libertad cristiana, bueno, yo puedo hacer lo que se me da la gana. No, Pablo le puso de alguna manera límite. Pablo dijo, todo me es lícito, es decir, yo todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. ¿Sí? Usted, a la hora de preguntar si algo, no pregunte si lo puede hacer, pregunte si lo debo hacer. Porque usted puede hacer lo que quiera. ¿Quién se lo impide? Usted no tiene un policía detrás. Nosotros los pastores no somos policías de nadie. Enseñamos porque la Biblia nos enseña. Y ya es responsabilidad suya ponerla en práctica o no. Así que usted tiene la libertad de hacer lo que quiera. Pero Pablo dice, no todo me conviene. No todo edifica. Entonces la pregunta que nos debemos hacer a la hora de hacer algo es si lo debo hacer. Si eso agrada a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces ese era el problema de esta doctrina de los nicolaitas, que en nombre del placer, todo lo que produjera placer no era malo. Y aquí juega el relativismo moral. Entonces, si el adulterio, el ser infiel a la mujer produce placer, pues lógicamente no es malo. El emborracharse produce placer. ¿Me hago entender, hermano? Otras prácticas producen placer, pero no en nombre del placer, que porque produzca placer deja de ser malo. ¿Sí? Aunque un pecado produzca placer, no deja de ser pecado. Entonces ese era el problema que estaban enfrentando. Esta doctrina permeó la iglesia. Y entonces esta iglesia, que era espiritual, era una iglesia bien fundamentada en la palabra, en la doctrina, entonces dijo, no señores, aquí con nosotros no, aborrecemos eso y que quiera no tiene cabida dentro de nosotros. Y el Señor dice algo que es importante reseñar, hermano, que así como esta iglesia, aleluya, que así como esta iglesia aborrecía lo que los nicolaitas enseñaban y hacían, el Señor dice, yo también aborrezco esa práctica. Y es que, hermano, está claro, si Dios es un Dios de santidad y demanda de su pueblo que sean santos, pues lógicamente por naturaleza aborrece lo que es malo y perverso. ¿Sí? Tal vez estas personas copiaron todas las prácticas que tenía de todo el culto de la gran diosa Diana. Allí había todo un sistema de paganismo, todo un sistema de sacerdotisas que a su vez eran las prostitutas del templo. Y allí se hacían orgías sexuales a granel todos los días en las fiestas. Eso era un carnaval, pero un carnaval grandísimo, hermano. Alabado sea el Señor. Entonces, tal vez algunos querían, bueno, si ellos lo hacen, nosotros también lo podemos hacer. Pero esta iglesia le puso el freno y la del dueño. En medio de nosotros no permitimos eso. ¿Por qué? Porque Dios aborrece esto también. Alabado sea el Señor. Ese es el diagnóstico bueno, hermano, de esta iglesia. De hecho, la iglesia de Éfeso o Éfeso significa deseo ardiente o deseable. Era una iglesia que Dios deseaba. ¿Por qué? Porque tenía todas estas virtudes. Aborrecía el pecado, probaba a los que decían ser apóstoles y los hallaba mentirosos. Le cerraron la puerta a muchas cosas que Dios aborrece. Alabado sea el Señor. Y que lógicamente esa actitud agradaba al Señor. Entonces Dios veía en esta iglesia como una iglesia deseable, un deseo ardiente por estar en medio de esta iglesia. Pero en medio de todas esas virtudes viene el diagnóstico negativo, viene la censura de parte del Señor. Y es que el Señor es experto en decirnos lo bueno que usted y yo hacemos, pero también es experto en decirnos lo malo que estamos haciendo.
Y el profeta de Dios no solamente traza la palabra para alabar lo bueno, sino también para hacer hincapié en lo malo que la gente está haciendo. Y lógicamente a nadie le gusta que le digan lo malo que está haciendo. Si hay algo que la gente aborrece es la verdad, que lo confronten. Usted está haciendo esto y esto y eso desagrada a Dios. Eso a nadie le agrada. A nadie le gusta eso. Pero hace parte del proceso restaurativo que Dios tiene con una persona y con una congregación también. Alabado sea el Señor. Y para eso Dios envía hombres y mujeres de Dios, profetas, en fin, predicadores, que Dios coloca palabras en sus labios para reprender, para hacer censura de lo malo que a lo mejor a escondidas algunos miembros de la iglesia están haciendo. Y los pastores no lo saben. Pero Dios sí lo sabe. Amén. Entonces, en medio de todas estas virtudes, el Señor le dice: tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Versículo 4. Esa es la censura a esta iglesia. Has dejado tu primer amor. Algún teólogo lo definió: tu mejor amor. Tu mejor amor. Y otro teólogo lo definió: tu único amor. Cuando habla de primer amor, no es que haya un segundo y un tercero y un cuarto amor. No existe sino un solo amor. El mandamiento es claro: amarás al Señor tu Dios con el 50% de tu corazón, con el 50% de tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Todo es de negociar: Señor, yo te amo un 50%. No, es todo, hermano. Todo o nada. Con el Señor es así. Amén. Y esta iglesia en particular, pese a que fue una iglesia misionera, apostólica, trabajadora, todo lo que hacían, aquí mismo lo dice, todo lo que ustedes hacían, lo hacían por amor a mi nombre. 40 años después el Señor está diciendo: han dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que les está queriendo decir el Señor a esta iglesia? Que aunque sigues haciendo las mismas cosas que hacías 40 años atrás, las motivaciones son diferentes. Ya no lo estás haciendo por amor de mi nombre. Ya la intensidad ha bajado. Ya no existe la misma pasión, el mismo entusiasmo con que esta iglesia hacía las mismas cosas. Predicaban, evangelizaban, oraban, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya no existía esa llama ardiente en el corazón que lo motivaba a hacer lo que hacía. Y eso es lo que nos puede estar ocurriendo a muchos de nosotros, hermano. Y claro, uno tiene que hacer memoria de cuando uno se convirtió al Señor. Lógicamente, hermano, no podemos pasar este tema sin retrospectivamente llegar a cuando usted y yo le entregamos nuestra vida al Señor. Cuán entusiasmados éramos, ¿cierto? Cuán apasionados éramos. No medíamos distancia, no medíamos sacrificio, no medíamos esfuerzo, no medíamos si llovía o no llovía. No, íbamos. Caminábamos. ¿Hacemos hoy eso? Alabado sea el Señor. Finalmente, hermano, lo que el Señor le quiere decir a esta iglesia no es que me han dejado de amar, porque ustedes me siguen amando. Pero a la hora de hacer las cosas que yo demando y ustedes no las están haciendo con el mismo fervor que las hacían. Hay otras motivaciones. Ya no hay el mismo entusiasmo. Ya no sentimos lo mismo cuando usted y yo llegamos a la presencia del Señor. Cuando nos arrodillamos ya no sentimos lo mismo. Cuando leemos la Biblia, la leemos de una forma a veces pragmática, de una forma mecánica.
¿Ve? De una forma muy religiosa. Pero ya no tenemos ese espacio para meditar, para dejar que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones a través de la palabra. Otras cosas han llenado esos espacios. Los afanes de la vida, el consumismo. Este aparato, hermano, ha sido, yo creo que, el factor para nuestro tiempo número uno de que ha llevado a la gente a que haya perdido el primer amor. Porque hay más tiempo para esto que para cualquier otra cosa del Señor. Si vamos al altar de la iglesia, nos llevamos este aparato. ¿Para qué nos lo llevamos? ¿Para que nos distraiga? Para que suene una notificación y ya está la tentación de saber quién me escribió, qué fue. No, tenemos que aprender cómo a manejar esta realidad en la que estamos nosotros y no permitir que esto nos invada, hermano. Que esto nos robe ese entusiasmo de ir a la presencia de Dios y morimos a todas las demás cosas mientras estamos orando. Pero cuántas veces estamos llegando ya al trono de Dios para tocarle los pies y besar los pies del Señor en el trono de Dios y ¡pum! Entra una llamada y ¡pum! Nos bajó otra vez a la tierra. Querido, o sea, tenemos que saber manejar el ambiente, el momento en el que estamos viviendo, para que eso no nos afecte en nuestra relación con Dios. Si yo les pregunto a ustedes si amamos a Dios, todos vamos a decir que sí, amamos al Señor. Pero hay una realidad que no podemos esconder, hermano, que lo que sentíamos antes hoy ya no lo sentimos, que ya no hay la misma motivación para pasar tiempo con el Señor. A veces pasamos 2, 3 horas y qué alegría, y nos levantábamos nuevos, hermano, y llorábamos y nos quebrantábamos. Hoy, ¿cuándo la iglesia llora, hermano? Hoy, ¿cuándo la gente se quebranta delante del Señor? Tendrá que tener un dolor por allá en la vesícula para que vaya a llorar. Pero ya no lo produce la presencia del Señor. Tenemos que volver a ese tiempo, mi hermano querido. Amén. Es nuestro único amor. Y todo lo que usted y yo hagamos para el Señor, lo tenemos que hacer por amor a Él. Con la motivación solo de honrarlo a Él, no para que los demás me vean. No para figurar. No para buscar aplausos, mucho menos prebendas humanas. Todo es por amor al Señor. Amén. Hermano, no podemos pasar por alto esto. Y entonces viene la exhortación de parte del Señor. Este es el diagnóstico malo, esta es la enfermedad que usted tiene, le está diciendo el médico eterno a esta iglesia. Pero así como está la enfermedad, yo le voy a dar el remedio. Y ese remedio tiene que ver con una exhortación. Y prestemos atención, hermano. Versículo 5 le dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Nos llama a la reflexión, nos llama a ir hacia atrás y recordar esos momentos lindos y maravillosos que pasábamos en el Señor. Vuelvo y digo, cuando no medíamos distancia, cuando no medíamos esfuerzos, sacrificios. Recuerda de dónde has caído. La idea es, si ubicamos esta reflexión, vamos a decir, en el área de la oración, de nuestra intimidad con el Señor, tenemos que recordar que a lo mejor estábamos aquí y que hoy estamos aquí, más abajo. Y entonces el Señor nos dice: recuerda de dónde has caído. Mire qué tanto has caído en esa área. Mire qué tanto has aflojado en tu estudio personal, en tu devoción con Dios, en tu consagración. Antes le ponías límites a ciertas cosas, hoy les abre las puertas completamente. Antes filtrábamos quiénes eran nuestros amigos, con quiénes compartíamos, hoy ya no nos importa con quién compartimos. Antes mirábamos a quién le abríamos las puertas de nuestra casa, hoy se las abrimos a cualquiera. La primera exhortación es: recuerda por tanto de dónde has caído. Y
aquí nos tenemos que sincerar todos. Aquí nos tenemos que hacer una reflexión profunda en esta noche. De dónde o qué tanto hemos aflojado en determinadas áreas de nuestra vida. ¿Y qué más dice, hermano? Y arrepiéntete. Porque aunque no es un pecado de condenación, sin embargo es algo que a Dios le desagrada. Arrepiéntete. Pide perdón. Pidamos perdón por lo que hemos dejado de hacer, que sabemos que tenemos que hacer. Porque sabe que finalmente sí es un pecado, hermano. Es un pecado de omisión, porque omisión es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es saber que yo debo hacer algo y no lo hago a propósito, con la intención de no hacerlo. A eso se le llama pecado de omisión. Usted le dice al hermanito, va a ir a culto, y dice, si Dios quiere voy. ¿Será que Dios quiere, hermano? Si tengo tiempo voy. Y claro, pueda que no tenga tiempo o otras actividades de fuerza mayor se lo impiden hacerlo en ese momento, pero otra cosa ya es que se vuelve una costumbre. Y que pudiéndolo hacer, no lo hago, entonces se convierte en un pecado de omisión. Entonces el Señor está diciendo, arrepiéntete. Y el arrepentimiento lleva consigo lo que a continuación dice, y haz las primeras obras. El arrepentimiento lleva a la conversión, no simplemente sentir pena y vergüenza, ay, el Señor me habló esta noche, Señor, perdóname. No, hay que volver a hacer las cosas primeras. Hay que buscar la forma, hermano, hay que redireccionar nuestra vida con la ayuda del Señor. Un nuevo comienzo si es necesario. Una nueva etapa en nuestra vida si es necesario. Pero a eso nos lleva el arrepentimiento, a hacer las primeras obras, a la conversión, en términos técnicos. Arrepentimiento lleva a la conversión, a cambiar de actitud, a cambiar de pensamiento, de mente, de mirar de forma distinta a la vida. Pero el Señor está aquí siendo muy directo y dice, haz las primeras obras. Lo que antes hacías que te producía gozo y alegría, y te gozabas y te ministrabas, vuélvalas a hacer. Vuélvalas a hacer. Lo que antes hacías con tanto fervor y con el paso de los años lo has dejado de hacer, vuélvalo a hacer. Amén. Ese es el llamado, hermano, ese es el remedio. ¿Y qué pasa si no? Y el Señor le está diciendo, si ustedes no hacen esto, le está diciendo esta iglesia, mire lo que dice, hermano, mire con una sentencia. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Eso es como el médico, le está diciendo, mire, esta es la receta, estos son los medicamentos. Este es el tratamiento a seguir. Si usted lo hace, va a mejorar. Y le va a ir bien. Y vamos a salir bien. Pero si no lo hace, pues las consecuencias las va a sufrir usted. Pues el Señor le está diciendo a esta iglesia, si usted no hace lo que le estoy diciendo, si no se arrepienten, si no recuerdan de dónde has caído, en qué están fallando, en qué han aprobado, y no vuelven a hacer las primeras obras, vendré contra ti y quitaré tu candelero. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Palabras más, palabras menos. El candelero tiene que ver con la luz de Dios en medio de la iglesia. El candelero, entre otras cosas, significa la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Pero también significa el hecho de que el Señor, que dice que Él se mueve en medio de los candeleros de oro, es decir, que el Señor se mueve en medio de la iglesia, es como si el Señor le estuviera diciendo a esta iglesia, si usted no hace lo que le estoy diciendo, yo quito mi presencia de la iglesia. ¿Y qué pasa si a una iglesia se le quita la presencia de Dios? Se muere, deja de existir. Dicho sea de paso, históricamente esta iglesia, lo que hoy se ven son solo ruinas de esta iglesia. Han pasado 2000 años y estas iglesias desaparecieron con el tiempo. No existen como iglesia.
Solamente queda el recuerdo de algunos muros, en mi caso, de esta iglesia, en la ciudad de Éfeso, etcétera, etcétera. Mi hermano querido, y si lo aplicamos a manera individual, ¿qué pasaría si a un cristiano el Señor le quita su presencia? Si Él es el todo de nuestra vida, si Él es la razón de nuestra existencia, si Él es el aire que respiramos. Amén. 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 Nos morimos. Es por eso que el Señor nos manda a que recobremos nuevamente ese primer amor, ese mejor amor, o ese único amor que debe existir en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, que es el amor al Señor. Toda su vida tiene que estar girando alrededor de amar a Dios, de honrar a Dios, de glorificar a Dios. Todos los detalles de nuestra vida tienen que ser como un sacrificio vivo, diario para Dios. Es decir, que usted y yo, a través de lo que hacemos, honramos al Señor o lo deshonramos. ¿Sí? De la manera como usted y yo hablamos, nos comportamos, o honramos a Dios, o lo contrario, lo deshonramos. Pues el Señor nos está diciendo, o le está diciendo a esta iglesia, que si no lo hace, quitaré su candelero de su lugar. Que Dios nos ayude, hermanos. Yo quiero la presencia del Señor todos los días. Y qué bueno tener un corazón sensible a la voz de Dios. Y qué bueno, hermano, que cuando usted y yo le fallemos a Dios, sintamos vergüenza, sintamos temor, sintamos esa voz del Espíritu que nos dice: has fallado. Preocupémonos cuando eso no pasa en nuestra vida. Preocupémonos cuando la voz de nuestra conciencia ya no suena para decirnos: estás mal, estás haciendo mal las cosas. Eso no agrada a Dios. Eso sí es de preocupación. Bendito sea el Señor. Y termina la carta con un consejo y una promesa. Versículo 7. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ese es el consejo. Preste atención. Escucha lo que el Señor está diciendo. Yo creo que el Señor está diciendo en esta noche eso. Escucha lo que el Señor nos está diciendo. No pases por alto. ¿Sí? No tengas en poco lo que el Señor está diciendo. Esa es la reflexión. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la promesa al que venciere, al que sea fuerte, al que llegue al final, al que permanezca en esa fidelidad, en esa consagración al Señor, en ese camino de la vida cristiana. Dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Usted sabe que el árbol de la vida fue prohibido para Adán una vez pecar. Antes de la caída ellos podían participar del árbol de la vida, porque lo único que fue prohibido fue el del conocimiento del bien y del mal. Pero una vez el hombre pecó, le fue prohibido, fue sacado del huerto, y nunca más el hombre volvió a comer del árbol de la vida. Pero el Señor está diciendo: el que venciere, el que permanezca fiel, el que persevere hasta el final, aleluya, Amén. le voy a dar a comer del árbol de la vida. Y eso habla de la eternidad, de la vida eterna, mi hermano. Es una promesa que ya cuando estemos en la presencia del Señor estará el árbol de la vida, que no es otro que Cristo. El árbol de la vida es símbolo de Cristo. ¿Y quién es el dador de la vida? Cristo. ¿Quién es la vida? Yo soy la vida, dice el Señor. Amén. La verdad, el camino, la verdad y la vida. Él es la vida, hermano. Por Él vivimos, por Él existimos, por Él nos movemos. Y la vida cristiana no tendría sentido si no fuera porque Él nos da vida, y vida en abundancia. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Él es el que le da sazón a nuestra existencia.
No hay otra razón por qué seguimos viviendo. No hay otra razón por qué seguir existiendo, sino porque amamos al Señor. Así que si usted y yo vencemos, un día vamos a saber a qué sabe el árbol de la vida, cuando estemos allá en la presencia Amén. del Señor. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y no tengamos en poco esta palabra. Póngase de pie, por favor.